Atención, porque esta información es muy importante para jubilados, pensionados y también para quienes están cerca de iniciar su trámite jubilatorio. En este informe vamos a repasar cómo se están actualizando los saberes, qué elementos influyen en lo que se cobra realmente cada mes y cuáles son los puntos que conviene revisar para evitar confusiones o sorpresas al momento de recibir el pago. En los últimos tiempos, muchos beneficiarios comenzaron a notar cambios en sus ingresos mensuales. Estos cambios no solo tienen que ver con aumentos aplicados, sino también con la forma en que se calculan los montos finales, los descuentos obligatorios y los refuerzos adicionales que en algunos casos se suman para alcanzar valores mínimos establecidos. Por eso, entender cómo funciona este sistema es clave para saber si uno está cobrando correctamente o si corresponde hacer alguna consulta. Uno de los aspectos más relevantes del sistema actual es que los saberes se ajustan utilizando indicadores económicos oficiales, lo que permite que las actualizaciones se realicen con mayor frecuencia que en otros periodos. Esto ayuda a que los ingresos no queden tan desfasados frente al aumento del costo de vida, aunque eso no significa que se haya recuperado completamente el poder adquisitivo perdido en años anteriores. Hoy, tanto las jubilaciones como las pensiones del régimen general reciben actualizaciones bajo los mismos criterios, sin distinción por nivel de ingresos. Esto alcanza a quienes cobran el haber mínimo, pero también a quienes perciben montos más altos dentro del sistema previsional. Sin embargo, una cosa es el porcentaje de aumento y otra muy distinta es cuánto termina impactando ese aumento en el bolsillo real de cada persona. En el caso del haber mínimo, muchas veces se informa un monto total que incluye refuerzos adicionales, comúnmente conocidos como bonos o complementos. Es importante aclarar que estos refuerzos no forman parte permanente del haber jubilatorio, sino que son sumas que se otorgan para asegurar un piso de ingresos. Esto quiere decir que si en algún momento esos refuerzos cambian o dejan de aplicarse, el haber base continúa siendo menor. Por eso es fundamental diferenciar entre el haber puro y el monto final que se cobra. El haber base es el que luego se utiliza para calcular futuros aumentos, mientras que los refuerzos no siempre se actualizan en la misma proporción ni tienen carácter permanente. Esta diferencia suele generar confusión, especialmente cuando se comparan recibos de distintos meses. También es importante tener en cuenta que los montos que se comunican oficialmente suelen ser valores brutos. Esto significa que todavía no incluyen los descuentos obligatorios como los correspondientes a la obra social u otros aportes establecidos por ley. Es justamente por estos descuentos que muchas personas ven acreditado un monto menor al esperado, sin que eso implique un error del organismo. Otro punto que genera muchas consultas es el caso de quienes cobran prestaciones distintas a la jubilación mínima tradicional, como algunas pensiones o asignaciones previsionales especiales. Estas prestaciones representan un porcentaje del haber mínimo y, por lo tanto, sus montos varían cada vez que se actualiza la jubilación base. En estos casos, los aumentos se aplican de la misma manera, pero el monto final siempre será proporcional al porcentaje que corresponde a cada tipo de beneficio. Cuando se analiza el sistema en su conjunto, aparece también la cuestión del haber máximo. Existe un tope dentro del sistema previsional que limita cuánto puede cobrar una persona, independientemente de los aportes realizados o del salario que haya tenido durante su vida laboral. Esto significa que, aun cuando el cálculo teórico dé un monto mayor, el sistema aplica ese límite y no paga la diferencia. Este punto ha sido históricamente uno de los más discutidos, porque muchas personas con largos años de aportes y salarios altos terminan cobrando bastante menos de lo que esperaban al jubilarse. Esta situación explica en parte por qué existen tantos reclamos y juicios previsionales en trámite. Ahora bien, una de las dudas más comunes entre quienes todavía están trabajando es cuánto se cobra realmente al jubilarse. Existe la creencia muy extendida de que la jubilación equivale al último sueldo o a un porcentaje muy cercano, pero la realidad suele ser bastante distinta.
El cálculo del haber inicial no se basa únicamente en el último salario, sino en un promedio de los últimos años de aportes registrados. Ese promedio luego se ajusta según distintos coeficientes establecidos por ley. El resultado de ese cálculo muchas veces sorprende, porque queda bastante por debajo de lo que la persona venía cobrando como trabajador activo. En términos generales, el primer haber jubilatorio suele representar una parte importante menor al último salario. En algunos casos puede ser algo más, en otros bastante menos, pero rara vez se acerca al ingreso completo que se tenía antes del retiro. Esta diferencia obliga a muchas personas a replantear su economía personal, reducir gastos o buscar ingresos complementarios. Este impacto es aún más fuerte en quienes tenían salarios medios o altos, ya que el salto entre el sueldo y la jubilación suele ser más notorio. Personas que estaban acostumbradas a cobrar cifras elevadas pueden encontrarse de un mes a otro con ingresos que resultan insuficientes para mantener el mismo nivel de vida. Ante esta situación, muchos se preguntan si existe alguna forma de mejorar ese haber inicial o si es posible reclamar una corrección. La respuesta es que, en algunos casos, sí. Existen situaciones donde el haber fue mal calculado, donde no se reconocieron correctamente todos los aportes o donde se aplicaron índices que no correspondían. En esos casos es posible iniciar un reclamo administrativo y, si no hay respuesta favorable, recurrir a la vía judicial. De hecho, una gran cantidad de jubilados hoy se encuentran gestionando reclamos por diferencias en sus haberes. No se trata solo de casos antiguos, sino también de personas que se jubilaron recientemente y detectaron inconsistencias en su liquidación inicial. Por eso es tan importante revisar con atención la documentación que se entrega al momento de jubilarse, donde figuran los años de aportes reconocidos, los salarios considerados y el método de cálculo aplicado. Muchas veces los errores no son evidentes a simple vista y es necesario que un profesional analice esos datos para determinar si corresponde algún reclamo. El procedimiento habitual comienza con una presentación administrativa ante el organismo previsional. Si esa instancia no da resultados, se puede avanzar por la vía judicial. Más allá de los reclamos individuales, también hay que entender el contexto general del sistema previsional. A lo largo de los años se produjeron múltiples cambios en las fórmulas de actualización, en los criterios de cálculo y en las condiciones de acceso a la jubilación. Cada modificación tuvo impactos distintos y en muchos casos generó pérdidas acumuladas para los jubilados. En ciertos periodos, las actualizaciones no lograron acompañar el ritmo del aumento del costo de vida, lo que provocó una caída del poder adquisitivo. Aunque actualmente las actualizaciones se aplican con mayor frecuencia, eso no implica que se haya recuperado todo lo perdido anteriormente. Por eso, hoy se da una situación particular. Los aumentos ayudan a que los ingresos no sigan deteriorándose tan rápido, pero no alcanzan para compensar años de retrasos acumulados. Esta realidad afecta tanto a los jubilados actuales como a quienes se jubilarán en el futuro. En este contexto, informarse se vuelve una herramienta fundamental. Conocer cómo se calcula el haber, entender qué conceptos integran el monto que se cobra cada mes y saber cuáles son los derechos que asisten a cada beneficiario permite tomar decisiones más conscientes. También es importante no dejarse llevar por información alarmista, promesas de aumentos garantizados o anuncios que no están respaldados por normas oficiales. En temas previsionales, la prudencia y la verificación de fuentes son claves, porque una mala información puede generar expectativas irreales. Siempre que se recibe una noticia sobre cambios en jubilaciones o pensiones, conviene analizarla con calma, revisar si se trata de una medida vigente o solo de una propuesta, y consultar fuentes confiables antes de sacar conclusiones. En definitiva, el sistema previsional es complejo y no siempre resulta claro para quienes lo reciben. Pero eso no significa que no pueda comprenderse ni que los beneficiarios deban aceptar sin más cualquier liquidación sin revisarla.
Si sos jubilado, pensionado o estás cerca de jubilarte, es fundamental que revises tus recibos, que compares montos, que preguntes cuando algo no te cierra y que busques asesoramiento cuando sea necesario. Muchas personas descubrieron diferencias importantes simplemente por animarse a revisar su situación con más detalle. Este contenido no busca generar miedo ni desconfianza, sino brindar información clara para que cada persona tenga más herramientas para cuidar sus derechos y su economía. Y si esta información te resulta útil, compartirla puede ayudar a que más personas estén mejor informadas, porque en temas previsionales, estar informado no es un lujo, es una necesidad.